De todo un poco con Esael Garrido Melchor, porque es miércoles, se lo saludamos con muchísimo gusto. Esael, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido a Magazine 99 una vez más, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Yo feliz de la vida aquí, comenzando de todo un poco. ¿Qué me cuentas, Arturo? ¿Cómo estás esta noche? Excelente, muy bien aquí, pues ahora sí que esperando tu sección porque vas a seguir platicándonos de cosas que serán sobrenaturales, del otro mundo. A ver, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Mira, fíjate que casualmente la semana pasada tocamos el tema de la intervención, pues ahora sí que alienígena o extraterrestre, o pues ahora sí que las presencias de aeronaves o ovnis, más bien, objetos no identificados en los momentos de conflictos bélicos, como que habían sido muy recurrentes, y esto nos llevó a un caso que surgió en un conflicto bélico que estaba en Sudáfrica precisamente, y lo mencionamos la semana pasada, y hablamos de que ahí fue derribado pues ahora sí que una nave espacial, una nave extraterrestre, y que de esta surgieron pues unos seres de ahí, y hablamos y tocamos un poquito el tema acerca de este ser extraterrestre que lo llamaron el otro gris. Mira, la historia es así. Después de que pues la aeronave choca, o ahora sí que pues la derriban, y hablamos también de una teoría conspiranoica porque habían enviado pues unas aeronaves del ejército estadounidense, porque ahí había intervenido cuando identificaron la aeronave, con pues ciertas características que pues sobresalían pues muchísimo de las aeronaves normales, ¿no? Que traían como armamento pues muy específico para la situación, ¿no? Hablamos ahí como de que estos como que ya estaba muy previsto, o como que ya conocían a qué tipo de enemigo, llamémoslo así, se iban a enfrentar. Pues total que derriban esta aeronave, y a la hora de llegar pues se dan cuenta que era un impacto pues gigante. Estamos hablando de que dicen que el impacto, el cráter, llamémoslo así, medía alrededor de 150 metros de diámetro y 12 metros de profundidad, Arturo. 12 metros de profundidad y 150 de diámetro, pues es gigante, ¿no? Así es, dicen que al llegar ahí encontraron una nave que era un disco plateado, pues gigante realmente, de 15 a 20 metros de largo. Sí, y que esta aeronave, pues ahora sí que como a la hora del impacto, pues todo lo que estaba a su alrededor lo convirtió en magma. Todas las rocas se derritió, todo lo fundió, y que este objeto emanaba pues un calor muy muy intenso, y que realmente el acercarse al objeto, a la aeronave, pues no era muy difícil porque emanaba muchísimo calor. Y aparte se dan cuenta con la pues, tecnología que tenían en ese momento las personas que se acercan del ejército y demás, que la aeronave pues emitía ahora sí que un campo electromagnético, lo que se ha mencionado totalmente en diferentes historias. Esto lo hemos tocado, o las personas tenemos como este conocimiento, ¿no? Que esas aeronaves dicen que desprenden un tipo de energía, ¿no? Y pues total que también, pues yéndonos un poco a la ficción, también lo hemos visto en muchas películas, porque esto es literal muy muy común, que los aparatos electrónicos empiezan a fallar, como radares, incluso las aeronaves, ¿no? Por esta energía o este campo electromagnético que irradia la aeronave, y esto sucedió ahí. Pero pues total que pudieron hacerlo, se cuenta ahí, y lo extraño de todo esto es que existen documentos oficiales. Los documentos oficiales, o sea, esta historia la gente lo puede buscar en internet, buscar acerca del otro gris, y hay documentos oficiales que describen totalmente la aeronave, que dicen que era de color plateado, que era como muy pulida, y pues bueno, hablan de todo esto. Y la verdad, aquí, aunque nos suene a mucho cliché, pues sí describen que la aeronave no tenía ventanas, también que pues traía unas insignias extrañas con unos jeroglíficos ahí muy raros, que era lo único que tenía.
En ese momento en el que estaban ahí, que ya como que se empezó a calmar toda la situación y el calor y demás, escucharon un ruido mecánico y que esto, al darse cuenta, bajó como pues ahora sí que como una rampa emergente, ¿no? Una rampa emergente, o sea, literal como nos los cuentan en las historias, y que vieron a dos criaturas, pues realmente que no tenían como unos rasgos físicos humanos, descender de la aeronave. Y la descripción que ellos dan, pues es la que todo mundo conoce: unos seres de unos 20 centímetros de altura, de color azul gris, que eran muy delgados, con las cabezas grandes, que no tenían orejas, ojos gigantes. La misma descripción que hasta en las caricaturas tenemos de seres extraterrestres. ¿Cómo ves, Arturo? Seres extraterrestres, la impresión que se llevaron los que estaban allí presentes, y bueno, el verlos. Yo me imagino que ese aparato ya no funcionaba, porque si no, pues se hubieran ido, ¿verdad? Pero se quedaron ahí trabados, estancados, y por eso mismo tuvieron que descender, porque no creo que hayan bajado también para saludarlos a los demás, o tal vez sí. No creo, porque mira, y aquí hay que poner mucha atención. Dicen que cuando llegaron a acercarse, las personas, pues, disque capacitadas, porque no sabemos realmente, ¿no? ¿Quién fue ahí? El valiente que se acercó después de que la rampa bajó y estos seres se acercaron. Pero dicen que los atacaron. Que estos seres, además, tenían como 3 dedos y una especie de garras. Y pues no se sabe si los atacaron o se defendieron, porque pues bueno, ahí dice que fueron atacados, ¿no? Quien cuenta la historia siempre sale ganando, ¿no crees? Pues sí, a su conveniencia la cuentan. Exacto, porque a lo que va a detonar toda esta historia, como que no compagina mucho lo que nos están diciendo en un reporte que fue pues de militar allá en Sudáfrica. Pero pues bueno, dicen que estos seres los agredieron. Encuentran a uno dentro, pues que ya lamentablemente había perdido la vida. El otro, bueno, esos dos que bajaron, uno de ellos, a ellos más bien, se los llevan en una unidad, y aquí sigue existiendo la teoría conspiranoica de que pues la CIA o estos organismos pues muy poderosos ya sabían a qué se iban a enfrentar, porque mira, Arturo, ya llevaban ¿cómo se podría decir? Pues ahora sí que llevaron una grúa especial para llevarse la aeronave, y se la llevan a una zona en específico, sí. Y a los seres que aún estaban con vida los llevan en un transporte que era como de refrigeración. Ah, caray. O sea, ya iban preparados para llevar a estos seres. Bueno, independientemente de por algo, ¿no crees que la pregunta tal vez sería, así ya metiéndonos un poquito más conspiranoicos, sería: ¿cómo sabían que iban a necesitar ese tipo de transporte en específico para ese tipo de seres? Porque existe una teoría, Arturo, que bueno, ya nos vamos a ir por ahí, porque estoy investigando, no es que esto tiene muchas vertientes, de verdad, está muy apasionante. Existe la teoría de que pues ahora sí que estos grandes organismos, repito, para no decir uno en específico, porque no los tenemos como identificados como tal, pues monitorean el espacio, digámoslo así, desde afuera, y dicen que tienen identificados estos organismos más de 67 a 70 razas de cuerpos biológicos, físicos, de razas extraterrestres, que ya tienen identificados estos grandes organismos. ¿Cómo ves, Arturo? Y también tienen identificadas a más de 2,000 tipos de aeronaves. Imagínate, 2,000 tipos de aeronaves. Caray. Y que las pueden identificar por sus formas y por cómo se mueven. O sea, porque no todos son los clásicos platillos que conocemos, sino que ahí existen imágenes. Las personas pueden acudir a esta información, y ahí hay imágenes que supuestamente son aeronaves identificadas por estos grandes organismos. Y entonces, ya al determinar la aeronave, también ya saben qué tipo de seres van adentro. Entonces, ellos ya sabían el tipo de aeronave y ya llevaban las herramientas específicas y necesarias para transportar a la aeronave y a los seres que iban dentro. Esa es la teoría. Esa es la teoría.
Ahorita que dijiste de qué tipo de transporte, hace poco, haciendo aquí un paréntesis, vi varios videos, presentaban una nube que bajaba, subía, se colocaba en un campo, en un rancho, y volvía a subir, pero la nube no cambiaba su forma. Y era algo totalmente extraño, y pues se especula que sea un transporte de extraterrestres. Sí, la verdad es que, mira, son cosas como muy extrañas y que a veces están muy pegadas a la ficción, pero en el cine hay referencias muy, ¿cómo se dice? Pues muy claras con la realidad, o como muy parecidas con la realidad, y esto nos llena de preguntas. Y mira, hablando de los clichés que estamos manejando, pues mira, resulta que se llevan en la aeronave a cierta zona, y los cuerpos, o los seres más bien, ¿a dónde crees que se los llevaron, Arturo? Pues supongo que al área 51. Totalmente. Aunque nos suene clichés, se los llevan ahí, y es ahí donde detona toda esta historia, y es más bien cómo nos llega esta información. Gracias a que se lo llevan a esta zona, que ya todo el mundo, muchas personas están familiarizadas con el nombre, que es el Área 51, se llega a saber que existen pues muchísimas cosas, ¿no? Que en esa área subterránea, por cierto, que es gigantesca, que es inmensa, gracias a estos archivos de esta historia en particular, se descubre que tienen, pues que está repartida por secciones, ¿sabes? Por ejemplo, aquí tenemos a los grises, aquí tenemos a los tales, aquí tenemos, tecnología, aquí tenemos laboratorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, al darse a conocer esta información, todo fue porque una persona llama, pues ahora sí que recibe una llamada más bien. Esta persona se llamaba Tom Cullen. Tom Cullen es el presidente de Rocket Pictures. Rocket Pictures era es más bien, pues ahora sí que una distribuidora de videos caseros en Los Ángeles. Esto estamos hablando por allá de los 90s, sí, más o menos del 96. Entonces era una pequeña distribuidora de videos, cuando en ese tiempo las personas todavía iban a Blockbuster, ¿no? A rentar las películas y demás. Total que el presidente recibe esta llamada donde le dicen o le comentan que hay una persona que quiere mostrarle unos videos de una entrevista de un ser extraterrestre. And an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? We are evolutionary descendants of humans. But we can no longer breed of your kind. Therefore, we are a new species. A mí me causó hasta un poco de tristeza ver cómo este extraterrestre sufría al ser interrogado. No sé, me causó ese sentimiento. No sé si lo llegaste a ver, esa parte, y como que lo torturan, ¿no? Como que lo obligan. Totalmente. Pues mira, justo estás tocando un tema muy sensible, que es allá hacia donde nos vamos, porque esta persona llama de manera anónima, se hace llamar Víctor, le dice que tiene una entrevista con un extraterrestre que grabaron dentro de una base de Estados Unidos, no especifica bien qué, y que este ser pues está vivo o estaba vivo, ¿no? Total que pasa el tiempo, el presidente de esta, pues ahora sí que compañía, creyó que era una broma, al final pues se dio cuenta que no era así, hace un convenio con esta persona y pues logran hacer 3 entrevistas, y él les va explicando los videos, se los muestra, dice que trabajó en el Área 51, que él tuvo contacto con este ser y pide dinero a cambio.
pide dinero a cambio y esto pues sorprende a muchos porque dice, si quieres dar a conocer esta información, ¿porque quieres dinero? Y pues prácticamente que la respuesta de este señor fue porque quiere pues cambiar de vida, porque quiere protegerse y porque lo tienen monitoreado y demás, ¿no? Total que le hacen esta entrevista. Él dice que trabajaba en el área, dentro del área 51, en un edificio en específico, en el que él se encargaba con otro equipo. Sí. Entonces todo eso se tenía que pues pasar de manera análoga a digital, ¿no es así, Arturo? Así es, para poderlo, en aquel tiempo, si me hablas de los años 90, para ponerlo en Super 8 o a lo mejor hasta en VHS. Exactamente, entonces, y me imagino que en ese tiempo pues estos organismos ya tenían también para hacerlo en HD o qué sé yo, ¿no? O sea, bueno, tener un archivo digital, en archivo digital, esa era la respuesta. O en disco duro. Total que este hombre cuenta que incluso dentro de la organización pues que eran tontos porque no sabían que al tener un archivo digital era más fácil pues ahora sí que su filtración por a través de las redes, ¿no? Ya se estaba hablando del internet en ese tiempo. Entonces, pues que era como ¿cómo se diría? Como un punto ciego. Total que él hace este transfer y logra grabarlo o transferirlo a un VHS de ese tiempo, que es el que lleva directamente a esta compañía, y total que como pues él da en su entrevista pues, ciertos puntos, pues digamos lo que sí a su favor, que él quitó los audios porque pues comprometía a personas que trabajaban ahí, que por hacer el transfer, como se grabó en celuloide, pues que no era audio directo, lo cual pues es correcto, que el área donde se fue filmado, llamémoslo así, la entrevista con este ser extraterrestre, estaba oscuro por el bien del ser, porque la luz lo molestaba muchísimo, ¿no? Entonces da muchos puntos a los cuales pueden ahora sí que apuntalar su historia, Arturo. Pues mira, aquí Víctor, esta persona que se hace llamar Víctor, dice que ellos son seres guías de la humanidad. Y es aquí donde nos cambiamos la historia, porque estamos muy acostumbrados, no sé si tú compartas esta idea, de que son personas bélicas, Arturo. Y la película, en las películas principalmente, perdón que mencione mucho al cine, pero es como mi área, pero ahí no los mencionan demasiado, ¿no? Como totalmente o constantemente un ataque extraterrestre o alienígena. Sí, mira, y eso es, mira, como te repito, Víctor decía, este personaje, que son seres guías de la humanidad, porque ahí en la entrevista le dicen, a ver, ¿qué reveló este ser? Pero hay que mencionar un punto muy importante. Antes de que se empiecen a entrevistar a estos tipos de seres, se comenta que pues interviene el ejército, el presidente, la CIA, todos estos tipos de organismos que pertenecen a un país con un número de preguntas determinadas que ellos creen importantes, y esas son las preguntas específicas que se les hacen a estos seres. La bronca o el problema es que no les preguntan cómo estás. Uh-huh. La cosa es que lo que buscan es detalles de tu aeronave, para qué sirve, qué armamento trae, todas, porque ¿qué crees tú que les pueden preguntar a estos departamentos? Pues sí, lo que les conviene, ¿no? La tecnología, pero también me imagino que les preguntaron de dónde vienen, ¿no? Pues no, realmente no existe esa información, en ningún momento se toca el tema de dónde vienen o cómo es que llegaron, qué ruta tomaron, cuál carretera, nada. Eso es lo más irónico de esta situación, Arturo. Bueno, yo pienso que la entrevista, a lo mejor solamente preguntaron eso, en la entrevista en lo que se grabó, porque ya sabía el gobierno de dónde vienen, ¿no? Probablemente, pero también, mira, si nos ponemos a pensar, no existe mucha historia, o sea, como repetimos, o sea, tienen identificadas aeronaves, pero no nos dicen de qué planeta, cómo es que llegan, qué tipo de, ¿sabes? Todo ese tipo de información que realmente tienen nombres, algo, no sé, ¿sabes?
Sí, No, claro, todo el claro. tiempo es como de especificaciones básicas, como muy abstractas, Sí. que no te llevan a ningún punto. Entonces, a este ser le hacían preguntado, le preguntaban detalles sobre su aeronave, y pues él daba detalles que eran, pues ahora sí que incuestionables para la física actual, o sea, que no tenían como un paralelo, o sea, que era más bien que eran totalmente diferentes, que tenían un entendimiento muy, Sí. muy distinto y no lo podían captar. Pero al final, este ser lo que hacía en la conversación era llevar todo a temas espirituales, Arturo. Aquí es donde viene el cambio y el giro de la historia. ¿Cómo qué temas fueron los que tocó? ¿Tienes esa información, Isael? Pues mira, él nos habla, primero del ambiente en el que este ser estaba. Porque Víctor, el personaje, se encarga de mostrar que este ser tuvo, ¿cómo lo podemos explicar? Que tuvo contacto diferente con las personas con las que intervino, como que generó un vínculo, porque estuvo, recordemos, que estuvo años trabajando con ellos o platicando con ellos. Entonces, habla de cómo estaba la cápsula en la que él tenía que estar, porque no era que él nos fuera a contagiar, sino que se dieron cuenta que su aeronave estaba tan clean, así tan limpia, pero era tan pulcra, que nosotros incluso con nuestro aliento podíamos alterar su, pues ahora sí que, pues su ser o el cuerpo, ¿no? Porque podíamos contaminarlo, porque no, su cuerpo no había podido generar como estos, llamémosle anticuerpos de la piel incluso, ¿no? Que nosotros tenemos, porque ellos vivían en un ambiente como muy, muy, muy limpio, muy extraído de todo esto. Y aquí es donde viene el cambio de la historia, porque se habla que se comunicaban con él por medio de telepatía, pero esto hay que aclararlo. Aquí en la historia se comenta que los telépatas no es con cualquiera, son personas que estos organismos tienen pues prácticamente a su disposición, que son prácticamente de su propiedad. Seres que podemos decir, seres humanos que tienen desarrollado este poder y este talento, que son obligados a hacer preguntas a estos seres que pues los grandes organismos de poder le quieren hacer, o que son del interés de estos organismos, no lo que ahora sí que el telépata puede. Y si el ser no contesta, el telépata es violentado para exigir la respuesta al otro ser. ¿Cómo ves, Arturo? Caray, fascinante y complicado se escucha todo esto, ¿eh? A eso nos lleva, o sea, te digo que es un mundo, podemos hablar muchos temas, espero ya cerrar con todo esto para no para llegar al mensaje de este ser. Pues mira, lo que él decía en una parte de los videos que este señor Víctor comparte, se ve una parte donde intervienen y él dice que son especialistas, pero aquí viene una teoría pues no conspiranoica, que es evidente. Las personas entran solo con guantes, como quien fuera a inyectar a alguien, unos guantes quirúrgicos, uh-huh, y batillas así de manga corta, o sea, no llevaban los brazos cubiertos, nada más un cubrebocas, o sea, como que se veía todo medio improvisado. Y aquí dicen que porque son personas que están como a la disposición y a la orden de estos organismos que pues prácticamente que vendieron su alma para estar ahí, que son personas que no les interesa, que realmente no son científicos, que realmente no son, ¿cómo se dice? Pues personas especializadas, pero también especializadas como en qué, ¿sabes? Porque pues no conocen cómo intervenir a un ser. Pero en este video supuestamente dicen que estaban en una entrevista, pero no. Se rumora que lo estaban torturando y sí, es ahí donde da la respuesta, Arturo. So what just happened? Right. This universe is life as you know it. It's an inevitable consequence of this universe's physical properties. No, y se ve realmente esa entrevista, entre comillas, entrevista amable, pero ¿qué habrá sido? Me pregunto, ¿qué habrá sido de ese gris? ¿Vivirá todavía? Pues, no, pues mira, él justo ese video es cuando él muere,
cuando este ser muere, y él lo que él les decía, él les pedía, porque este ser, Víctor dice que ese ser rogaba que lo dejara vivir. Dice, porque dice, yo no soy materia física. Dice, yo soy una entidad viva. Yo soy luz consciente que posee la materia física. O sea que él decía que él no era lo que estábamos viendo, que él era lo que estaba dentro de ese recipiente, que lo que nosotros veíamos era el avatar. Ok. Entonces le decía a él, yo no puedo, dice, no puede morir un ser que siempre está vivo, que es inmortal. Dice, yo soy inmortal. Lo que tú estás viendo no soy yo. Dice, pero no me maten. O sea, él les pedía que no me maten, porque lo que él decía era que aunque él no se encontrara presente, porque la gente se preguntaba por qué podía estar sin parpadear por horas y quedarse así, y no dormía, que se quedaba inmóvil por horas, 12 horas, 15 horas, y a los telépatas les decía, que yo no me encuentre presente en este momento en el cuerpo que tú estás viendo, no significa que yo esté muerto. O sea, lo que él le decía es que yo puedo estar aquí y puedo estar allá, pero este solo es un recipiente. Entonces le decía, no puedo morir en este planeta, o sea, este cuerpo físico, este recipiente, no puede morir en este planeta, porque si no, mi esencia, llamémoslo espíritu, alma, se queda atrapada en el planeta Tierra y en este nivel de conciencia. Muy fascinante el tema, mi querido Esael, de verdad, cómo no es lo que parece, es espiritual, en un recipiente raro, extraño. Pues sí, la verdad es que es lo que nos han dicho incluso en diferentes culturas y filosofías. Los mayas nos hablan, ¿no? Que lo que estamos viendo, el cuerpo, no es lo importante, sino que la energía, la esencia que llevamos dentro. El alma. El alma. En la religión católica pues nos hablan del Espíritu Santo que existe dentro, ¿no? Que de esa llama, de ese fuego, que toda esa información pues no está desapegada de nosotros, ¿me explico? Uh-huh. Hay que entender muchas cosas que la verdad sí hay más que saber, más que descubrir. Para esto nos falta todavía un poco más. El ser humano aún todavía no está preparado como tal, y como dices, hay que entenderlo a través del espíritu, solamente así. Sí. Y pues ni modo, amor y compasión. Si esto es verdad o es mentira, pues ahí está la información. Y el público tiene la última palabra, ahí chéquenlo, nosotros solo ponemos, pues ahora sí que la historia sobre la mesa. ¿Cómo ves, Arturo? El público tiene la última palabra, así amigos de Magazine 99, ustedes tienen la última palabra. Y pues mi queridísimo Esael, nos pasamos de tiempo, pero no importa, está muy fascinante el tema. Pues muchas gracias, el saludo para quién es esta noche. Para todos los rockeros, les mando un gran saludo, porque hoy anda mi etapa rocker, entonces he estado mucho conectado con la música rockera, entonces saludos para toda la banda. Muy bien, pues muchas felicidades, mi querido Esael, porque tú eres perroquero. Exactamente. Oiga, por cierto, luego les presento un video ahí con una banda bien locochona, pero sí, exactamente, yo soy perroquero. Pues festéjalo con un tequila, porque hoy es Día Internacional de Tequila, por cierto. Uy, aprovechemos. Pues muchas gracias, Esael, mi queridísimo Esael, Garrido Melchor, gran actor y por supuesto gran talento que tenemos aquí en Magazine 99. Que tengas una estupenda noche, te esperamos la próxima semana con otro tema así también de interesante. Muchas gracias a ti, Arturo, gracias a todos los radioescuchas, nos escuchamos la próxima semana aquí en De Todo Un Poco en Magazine 99, quédense escuchando Ori Estéreo 99.3, yo soy Esael Garrido y wow, dijo el perro.